Aumenta considerablemente la muerte de niños y adolescentes en los Estados Unidos. China planifica aumentar su edad de retiro y presentan sobre 20 recomendaciones para aumentar la natalidad. Discuto esto en este episodio de Mirada Demográfica. Bienvenidos a Mirada Demográfica, soy el demógrafo Raúl Figueroa Rodríguez y todos los martes discuto noticias relacionadas a temas demográficos a través del mundo. Así que si te interesa la demografía, este es el podcast para ti. Primero quiero recordarte que en las notas del podcast encontrarás los enlaces de las noticias discutidas en este episodio. Además, ¿quieres escuchar episodios adicionales todos los meses? Pues suscríbete a Mirada Demográfica VIP para que recibas entonces contenido exclusivo, como por ejemplo la entrevista completa a la profesora Judy Rodríguez y otros episodios extras todos los meses, y de una vez apoyas a que el podcast siga adelante. Y hablando de VIP, quiero aprovechar para saludar a María Isabel, la más reciente suscriptora de Mirada Demográfica VIP. Muchas gracias por tu apoyo y espero que disfruten mucho el contenido adicional. Cualquier cosita, como siempre, me dejan saber. La primera noticia que quiero hablar es del aumento en la tasa de mortalidad para niños y adolescentes en los Estados Unidos. Y es que se registró un aumento considerable en las tasas de mortalidad para los niños y adolescentes entre 1 y 19 años para los años 2020 y 2021. En específico, la tasa aumentó para el año 2020 en 10,7% y para el año 2021 en 8,4%. Estos aumentos de muerte son los más grandes en décadas y vienen en un momento dado en que la tasa de mortalidad estaba bajando para estos grupos de edades. Así que realmente es bien preocupante que de repente empiece a aumentar tan drásticamente. La mayoría del aumento de las muertes fue entre los menores que tenían entre 10 y 19 años, pero también hubo un aumento significativo entre los que tenían 1 y 9 años. El único grupo que realmente no tuvo un aumento considerable entre los menores de edad fue el de los menores de un año. Algunos de estos datos, pues uno pensaría que como esto coincide con los años de la pandemia, pues que el COVID-19 pudiese ser entonces la razón principal para este aumento en las tasas de mortalidad, pero este no es el caso y es que la mayoría de las muertes se debe principalmente a muertes por causas externas, como por ejemplo son las lesiones. La tasa de mortalidad por COVID-19 para personas de 1 a 19 años fue de 0,24 muertes por cada 100.000 en el 2020, pero el aumento absoluto de muertes por lesiones fue de 2,8 por cada 100.000, o sea, casi 12 veces mayor que lo que fue el COVID-19. Y a pesar de que la tasa de mortalidad por COVID-19 en estas edades casi se duplicó en el 2021, esta solamente representó una quinta parte del aumento de las muertes para ese año. O sea que vemos que realmente las muertes por lesiones y otro tipo de muertes fue mucho mayor la importancia que estas muertes en cuanto a ese aumento. Y como dije previamente, los jóvenes entre 10 y 19 años registraron un mayor aumento de sus tasas de mortalidad que los jóvenes un poco más jovencitos entre 1 y 9 años. Y que los homicidios aumentaron considerablemente. Estamos hablando que hubo un aumento de 39% entre el 2020 y el 2021 en este grupo de edad, mientras que las muertes por sobredosis de droga aumentaron en un 113,5% en estos grupos de 10 a 19 años, que es un aumento considerable en ese mismo periodo. Por otro lado, las muertes relacionadas a transportación aumentaron un 15,6% en el 2020 para ese grupo de edad. Así que vemos que estamos hablando de muertes de homicidio, sobredosis, muertes por accidentes de tránsito, lo que realmente está causando el aumento de muertes en estos grupos de edades. En cuanto a los más jovencitos, estamos hablando de los de 1 a 9 años. Tenemos entonces que casi 2/3 partes del aumento en sus muertes para el año 2021 estaba relacionado a lesiones, sobre todo un aumento de prácticamente casi 45% en muertes por fuegos y quemaduras. Otro punto bien importante que los investigadores encontraron en este estudio, que casi la mitad del aumento de las muertes en el 2020 de niños y adolescentes en este grupo de 1 a 19 años estaban atados a muertes por armas de fuego. El estudio también encontró disparidades por género, raza y etnia de los infantes, algo que no debe sorprender mucho a los que saben un poco sobre lo que pasa con las lesiones y las muertes externas, es que la mayoría de las muertes, ese aumento de las muertes en el año 2020 por lesiones fue principalmente en varones, que es algo pues que los varones por lo general son los que tenemos un mayor riesgo de morir por causas externas, así que es algo que no debe sorprender. Pero también tenemos otros hallazgos bien importantes. Por ejemplo, tenemos que los negros no hispanos representaron casi 2/3 partes de las muertes por homicidio, mientras que los indios americanos y nativos de Alaska entre 10 y 19 años tenían el doble de probabilidad
en comparación con las personas blancas no hispanas en ese grupo de edad de morir por suicidio. Así que después de todo esto, los investigadores entienden que hace falta investigación adicional y hacer políticas públicas para atender las causas de los aumentos como es la depresión, el suicidio, el uso de opioides, el racismo sistemático, las desigualdades y conflictos sociales. Y algo bien importante va a ser buscar la forma de que las armas de fuego no lleguen tan fácilmente a los jóvenes. Ya vimos que más de la mitad de las muertes estaban atadas a armas de fuego, así que esto debe ser una prioridad. Y sé que esto es un punto que genera mucho debate en los Estados Unidos, que hay mucha gente que está de acuerdo con que todo el mundo tenga armas de fuego y otros que también no estén de acuerdo, pero es algo que se tiene que trabajar, porque si no van a seguir muriendo jóvenes por armas de fuego. Ya están ahí los números, están los datos. No hay razón para que los jóvenes tengan acceso tan fácil a las armas de fuego como lo tienen ahora mismo. Y además de esto también hay que atender la pobreza y la falta de vivienda, porque ahí está la raíz de muchos de estos problemas que tenemos ahora con los jóvenes y con sus padres, que están causando que mueran, sobre todo por violencia, por armas de fuego. La verdad es que nunca es bueno ver aumentos en muertes en niños y adolescentes, algo bien triste. Todo esto que está pasando es bien triste, sobre todo cuando con un poco mayor de voluntad de parte del gobierno principalmente pueden prevenirse muchas de estas muertes. Así que yo espero que Estados Unidos se ponga a trabajar para que evitar que sigan falleciendo niños y adolescentes. Y muchas de estas cosas se pueden prevenir. Así que espero que metan mano y que en el futuro pues vuelva nuevamente a bajar esa tendencia. En otra noticia, China está planificando aumentar la edad de retiro en fases para lidiar con el envejecimiento acelerado de la población. Y la idea de ello es que aumente poco a poco, primero unos meses y luego vaya aumentando más años a través del tiempo. De esta forma, las personas que estén cerca de jubilarse, pues tendrían que esperar solamente unos meses, en lugar de que le digan de repente, a punto de retirarse, de que tienen que esperar varios años, por ejemplo, para retirarse nuevamente, y que eso es bien doloroso. Si no, pues tal vez espera unos meses. Entonces, los que son más jovencitos, ahí ellos van a tener entonces que esperar a la larga un poco más de tiempo, varios años más, para poder retirarse. Y es que China tiene una de las edades de jubilación más bajas a nivel mundial, con 60 años para los jóvenes, 55 años para las mujeres trabajadoras cualificadas y 50 años para las que trabajan en las fábricas. Y a todo esto, Jin Wengan, del Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social de China, dijo que las características más importantes de la reforma es permitir que la gente elija cuándo jubilarse según sus circunstancias y condiciones. Esto es bien importante porque si la gente quiere seguir trabajando y puede seguir trabajando por más tiempo, va a hacer falta que sigan trabajando por un poco más de tiempo y no necesariamente todo el mundo pues se retire a edades jóvenes. Así que hay que ver cómo van a ser las propuestas finales y cómo van a reaccionar entonces los trabajadores y sindicatos a estas propuestas para ver qué van a hacer, si van a aceptar las propuestas o si van a hacer como otros países, por ejemplo, como en Francia, que ahora mismo hay protestas masivas por lo que quiere hacer el gobierno y cada vez se están poniendo mucho más tensas y con mucho más violencia y están escalando y las personas allí no quieren ningún cambio a los sistemas de retiro. Eso es algo que ya ha pasado en otros países también. Y la realidad es que estos sistemas de pensiones no están hechos para aguantar la demografía que nosotros tenemos ahora mismo en el mundo. Y es que la situación demográfica que atraviesan muchos de estos países hace que estos sistemas de pensiones sean insostenibles y deban ser reformados. Yo sé que mucha gente culpa a los gobiernos diciendo pues que malgastaron el dinero de retiro y que invirtieron mal, que en esos casos puede ser real, que hayan hecho una mala inversión o que hayan malgastado el dinero. Pero la realidad es que estos sistemas no aguantan. Estos sistemas no se crearon para un nivel de envejecimiento como el que tenemos hoy en día en muchos de estos países. Por eso vemos que es el mismo problema en diferentes países con todos los sistemas. Prácticamente todos los países tienen el mismo problema. La parte demográfica está matando estos sistemas. Y vamos a ver el ejemplo de China para que le vean cómo estos cambios demográficos tan drásticos están afectando el sistema. Por ejemplo, en China, en el año 1960, la expectativa de vida era 44 años, solamente 44 años. Ahora es 78 años. O sea, un aumento considerable, prácticamente 60 años en la expectativa de vida. Y este sistema cuando se hicieron la gente fallecía, o sea que la gente no recibía, mucha de esta gente no recibía ni siquiera la pensión, porque a los 44 años posiblemente muchos de ellos no recibían entonces la pensión. Y ahora mismo en China hay 5 trabajadores por cada retirado, que es la mitad de lo que tenían hace 10 años. O sea que hace 10 años tenían 10 trabajadores por cada retirado. Y se espera que este número baje a 4 trabajadores por cada retirado en 2030
y 2 trabajadores por cada retirado en 2050. Y estos sistemas, como fueron creados, dependen mucho de los trabajadores jóvenes para poder subsistir. Y quiero dar un ejemplo ahora de una persona que yo conozco que se retiró a los 55 años. Ella me dijo que cuando vio sus papeles, ella cotizó en el periodo que trabajó $51,000. Así que se retiró a 55 años. Ella cotizó durante su vida laboral $51,000 y ha cobrado ya su pensión por más de 20 años. Pero vamos a redondear a 20 años para que tengan una idea de cómo estos sistemas de retiro se han afectado por el aumento de la expectativa de vida principalmente. Ella cobra un poco más de $3,000, pero vamos a redondearlo a 3,000 por 20 años. Ella ha cobrado sobre $720,000 de su pensión, a la que aportó, como dijimos previamente, $51,000. Con mejor inversión que el gobierno haga, no va a generar esa cantidad de dinero. Así que vemos toda la cantidad de dinero por encima de lo que ella cotizó, que ha cobrado al sistema de retiro. Y si ella llega a pasar, ¿verdad? Llega a cobrar 10 años más, o sea, que llegue 30 años cobrando el sistema, va a sobrepasar el $1,000,000, cobrando, habiendo cotizado solamente $51,000. Y esto no es problema de estos sistemas. Estos sistemas no fueron creados para que las personas viviesen por tanto tiempo, cobrasen su pensión por tanto tiempo, porque realmente lo que tú aportas, tú lo recuperas rápido, ¿verdad? Si vives por mucho tiempo, lo vas a recuperar y vas a sobrepasar eso. Así que por eso que estos sistemas están a punto de quiebra, casi todos ellos, a través del mundo, sin importar qué país es. Así que estos sistemas, si no se reforman, no se hacen cambios, van a dejar de ser viables, van a dejar de existir, y en vez de estar cobrando, vas a dejar de cobrar de repente, y entonces eso sí puede ser que sea peor de lo que tú piensas que va a ocurrir si te cambian la pensión o si aumentan las de retiro a los trabajadores. Así que vamos a ver qué va a pasar en China entonces a la larga, si van a aceptar entonces las propuestas que el gobierno haga, o si por el contrario, pues van a haber resistencia como está ocurriendo con otros países como en Francia. Tenemos otra noticia de China, es que preocupados por la baja en la población, asesores políticos del gobierno pues han presentado sobre 20 recomendaciones para aumentar la natalidad, aunque muchos expertos dicen que realmente esto no va a aumentar la natalidad, sino que tal vez vaya a frenar la disminución y cuidado. Y es que ellos ahora están tratando de buscar una solución a un problema que ellos mismos crearon con la política de un solo hijo que estuvo en vigor desde el 80 hasta el 2015, que ahora la subieron hasta 3 hijos en el 2021, pero no ha sido suficiente. Los jóvenes no quieren tener hijos. O sea, ellos se crearon familias pequeñas y ahora están diciendo que quieren que tengan hijos y no quieren tener hijos. Los jóvenes mencionan muchas razones para no tener hijos. Ellos hablan de los altos costos de cuidado de niños y de educación, los bajos ingresos, la desigualdad de género como algunos de los factores que desalientan para que ellos tengan hijos. Así que ante este panorama, el gobierno empezó a generar propuestas que van desde subsidios para las familias que crían a su primer hijo, en lugar de solo a los que tengan segundo o tercer hijo, hasta ampliar la educación pública gratuita y mejorar acceso a tratamientos de fertilidad. El dar incentivos para el primer hijo podría ayudar a que por lo menos tengan un hijo, porque el problema principal es que no quieren tener hijos, no quieren tener ni siquiera uno. Así que eso ayudaría a que por lo menos tengan un hijo. Los expertos también elogiaron una propuesta para eliminar todas las medidas de planificación familiar, incluyendo el límite de 3 hijos, o sea, que puedan tener más de 3 hijos, y el requisito de que las mujeres estén legalmente casadas para registrar a sus hijos, lo cual era un hecho que si tenían hijos fuera del matrimonio, no podían registrarlo. Los expertos mencionan, y con mucha razón, porque es algo que hemos visto en otros países, que los incentivos financieros no son suficientes y que las políticas centradas en igualdad de género y mejorar los derechos laborales para las mujeres probablemente tendrán un mayor impacto que solamente lo que sea incentivo financiero. Por ejemplo, con una licencia de maternidad que sea pagada por el gobierno en lugar del empleador va a ayudar a reducir la discriminación contra las mujeres y que el aumentar la licencia de paternidad eliminaría entonces las barreras para que los padres asuman mayores responsabilidades de crianza con sus hijos. Así que vamos a ver si entonces el gobierno acepta alguna de estas propuestas, si las someten, si son aprobadas y si entonces hacen algún cambio para la natalidad en el país y si tal vez alguna de ellas funciona, pues tal vez otros países puedan utilizarla para tratar de aumentar su natalidad entonces. Así que esto es todo por este episodio. Recuerda compartir el podcast y suscribirte en tu plataforma favorita o en el canal de YouTube para que te mantengas al tanto de futuros episodios. También recuerda que está disponible en Mirada Demográfica VIP para contenido adicional todos los meses y que sirve como una forma para apoyar y mantener activo este podcast. Así que muchas gracias por escuchar Mirada Demográfica. Hasta la próxima semana.